Escenografía. Estamos vivos. Estamos vivos por gracia de Dios. Amén. Solo por su gracia, Está vivos. Génesis con nosotros, así que pueden mandar sus comentarios, sus testimonios, sus pedidos de oración, compartir sus versículos. Bueno, estamos en el balcón que ya hemos perdido la cuenta. Creo que es 39, o ya hicimos el 39, ahora vamos a confirmarlo. Bienvenidos a todos, donde quieran que estén. ¿Cómo estás, hermano? ¿Has vuelto desde Colombia? Sí. Hola. Hola a todos, benditos del Señor y todos aquellos que aún no se han arrepentido a Cristo. He vuelto de Colombia, me he comprometido para el matrimonio, he hablado con el padre de la que será mi esposa, me dijo que sí, así que estoy muy agradecido. El padre te al dijo que Señor. sí, la futura esposa, ¿qué te dijo? Pues también, ¿no? ¿Que sí? Ah, bueno. Creo que sí. Bueno, no sé. Yo lo sé, pero la gente no lo ¿Y sabe. tú, el pastor, qué dice? Veremos. A ver cómo se comportan. Has cambiado de look también. He cambiado de look, Ya no eres un puritano. nunca lo fui. Ah, bueno. ¿Ahora qué eres? Sigo siendo Esteban Bolinches y estamos aquí con muchas ganas de hablar del Señor. Amén. Estamos en Génesis capítulo 17, ya hemos avanzado bastante y creo que en todos los capítulos de Génesis hemos hablado de Cristo, ¿no? Por supuesto, estamos buscando eso, ¿no? Sí, En toda la Biblia. Estamos buscando a Cristo y al Evangelio en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia. sí. Y esta noche esperamos, seguramente, le encontraremos en el capítulo 17. Ahora voy a compartir, en tanto que tú, amado, oras, por favor. Entonces hoy es el balcón 40, miren. ¡Wow! El balcón 40. El balcón 40. Número redondo, desde el balcón 40, el programa número 40, por la gracia de Dios. El Señor hasta aquí Hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Ahora Bueno. vamos a compartir y vamos a orar que el Señor bendiga este tiempo juntos. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 17 del libro de Génesis y bueno, compartan en sus muros, oren que el Señor esté tocando los corazones, primeramente los nuestros y los de cada persona que pueda escuchar esto Amén. en el momento en que lo escuchen. Amén. Es un placer, una bendición para nosotros primeramente poder hacerlo, ¿no? Entonces vamos a pedir al Señor que dirija todo esto, que ya solo tú, amado hermano, en tanto yo voy compartiendo los grupos. Vamos a orar al Señor para que en medio de la situación donde estemos viviendo, aflicción, enfermedad, problemas familiares, todo tipo de problemas, ¿no?, en los que nos encontramos, vamos a orar a Dios, a dejarlo todo en sus manos, a exponernos ante su palabra para que una vez más cambie en nuestro corazón aquello que tenga que cambiar y una vez más nos sitúe donde tenemos que estar situados, una vez más nos redarguya de pecados que a lo mejor no queremos reconocer o no hemos visto aún. Que el Señor nos ayude en todo eso. Vamos a invocar su nombre para que por sobre todas las cosas Él sea glorificado y exaltado. Amén. Más allá de lo que Él nos pueda beneficiar o no, que si estamos en Cristo ya somos benefactores de el beneficio más glorioso y sublime que es haber sido ser salvos por su amor y gracia. Amén. Vamos a orar. Oremos. Bendito Señor, te doy las gracias por las maravillas de tu fidelidad y las maravillas de tu gracia, las maravillas de tu amor. Gracias, Señor, porque ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? Amén. Los dioses de este mundo tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan, pies y no andan, manos y no obran ni actúan. Pero tú, Señor, tienes bocas, ojos, pies, la imagen del Dios invisible, tú, Jesucristo, y tú has hecho la obra más maravillosa y hermosa, que es haber cargado por el pecado de tu pueblo escogido por gracia. Señor, queremos exponernos a tu palabra para que nos bendigas, para que levantes nuestros deseos de ti, en medio de nuestras debilidades, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de las pérdidas, en medio de todo lo que nos esté pasando, nos haya pasado y aún nos tenga que pasar. Queremos que nos hables, porque es tu voz, es tu palabra
la que realmente nos mantiene vivos Amén. y nos mantiene gozosos y nos mantiene en paz y nos mantiene realmente viviendo hacia la eternidad. Señor, bendice tu palabra a estos corazones que te necesitan hoy más que ayer. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Aquí no hay nada extraordinario. Somos dos pecadores como vosotros y creo que aún más que vosotros. Porque no sé si vosotros hacéis vídeos por internet, no sé si vosotros intentáis exponer las escrituras por internet, no lo sé. A lo mejor muchos no lo hacen porque se creen indignos, otros no lo hacen porque se ven que no están preparados, otros no lo hacen porque tampoco se les pasó por la cabeza. Por muchas cosas, pues mucha gente no hace eso. Nosotros lo hacemos no porque seamos mejores, sino porque nos reconocemos necesitados del Señor, igual que todos vosotros. Amén. Y como veis, no lo hacemos solo, lo hacemos acompañados, porque aquí se trata de crecer juntos, aquí se trata de que sea un momento de devoción, de adoración, que es en el estudio de su palabra y en la oración, ¿no? Entonces, somos aquí dos siervos que lo que queremos es buscar a Cristo en su palabra, exponerlo y lanzarlo a las redes para que la semilla caiga en buena tierra y muchos puedan beneficiarse del fruto de la semilla, que son árboles fructuosos que endulzan allá donde van aquellos arbolitos plantados en el corazón de Cristo. Así que, hermoso, hermanos, Génesis, capítulo 17. Rebobinando un poco, hemos estado hablando en Génesis 16, 15, 14, 13, hemos estado hablando en todo eso, algo fundamental que siempre encontremos en la palabra, que es la total depravación del hombre. El hombre es corrupto, el hombre nace, pero nace muerto en sus delitos y pecados, en el pecado heredado de Adán y Eva. Nace en una condición totalmente apartado de Dios. Esa es la realidad. Y eso es algo que Dios no quiere que olvidemos, porque a través de esta verdad, esta realidad que vemos dentro y fuera de nosotros, vemos el pacto, el mensaje de esperanza de Cristo Jesús. Y ese pacto lo estamos viendo constantemente, Génesis 3:15, luego vemos donde Noé, nuevamente el pacto con Abraham, y así sistemáticamente el Señor no se olvida de mostrar lo que el hombre necesita ver para tomar fuerzas ante la visión de la realidad de nuestro corazón, que es el pecado. Entonces, Dios no se olvida de esto, nosotros tampoco debemos olvidarnos, y hoy lo que queremos nuevamente es hablar de estas realidades. El ser humano está corrompido, es pecador, por lo tanto, está necesitado con urgencia del Evangelio de Cristo. En el Antiguo Testamento vemos el Evangelio como el protoevangelio, eso que aún tiene que venir, y lo vemos en forma de pacto, lo vemos en forma de símbolos cuando lleguemos al templo, lo vemos en muchas áreas y de muchas formas, pero siempre vemos el pacto, donde el sello del pacto es la sangre del Cordero, ¿no? Jesucristo. Vamos a estar viendo esto nuevamente. No es nada nuevo, es algo escrito, algo que está, pero que no es popular, porque lo popular es llevar todo el texto a centrarse en mí y no todo el texto a centrarse en aquel que realmente sí importa, Jesucristo. Entonces, vamos a intentar hacer que estos textos, el capítulo entero 17, si lo llegamos, ¿no? Veremos, nos encomendamos a las manos de Dios, lo que haremos es dirigir todo este texto buscando a la maravillosa persona de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? No es nada verlo nuevo, a Él. pero es siempre nuevo. Exacto, no es Siempre nada hay que se nuevo, renueva. no es nada nuevo, porque es algo que lo lleva haciendo Pablo, todos los hombres de Dios en sus epístolas, los evangelios, Jesucristo mismo hacía referencia, es algo histórico, algo que la historia tiene huellas de estas realidades. La verdad o las verdades eternas, siempre decimos, ¿no? Nos Sí. gusta decir. Claro que puede ser nuevo para ti, si no has conocido a Jesús aún como Señor y Salvador de tu vida, o si eres cristiano y estás alejado, estás en pecado, estás en sequedades, en desiertos,
estás en opresión por tu pecado, luchando, pero viendo que estás desagradando a Dios, sintiendo esa culpa, esa convicción del pecado, si eres cristiano, que el Espíritu Santo trae. Entonces siempre un buen momento para recapacitar, arrepentirse, Amén, Señor. volver al Señor. Y hoy estamos con capítulo 17, hablamos ya del pacto, como está diciendo el hermano, Desde pero hoy el vamos a principio, ver la ¿no? introducción de la circuncisión, ¿no? Interesante tema. Muy interesante, que también hoy en día está muy de moda por toda esta corriente. Judeo-mesiánica, Exacto, donde nuevamente se repite la historia de Corinto, de Colosas, donde querían, paralelamente a la salvación por gracia, no por obras, sino don de Dios, gracia divina, donde nadie podría gloriarse jamás, desde el principio al fin, siempre es la gloria a Dios, paralelamente la circuncisión, guardar el Shabbat, las comidas, las vestimentas, las tradiciones que escritas en el Antiguo Testamento señalizaban aquel que pone fin al antiguo pacto para empezar el nuevo pacto, Cristo Jesús, amén. ¿no? Y todas esas ceremonias, rituales, eran muy importantes, pero eran una figura de De todo lo que tenía iba a que venir. suceder. Amén. Y ya vino Cristo, ¿no? Ya murió en la cruz por su pueblo, ya resucitó, está ahora sentado a la diestra del Padre, y él mismo reinterpretó en el Sermón del Monte y en toda su vida las leyes, les dio nuevo valor, y nosotros ahora vemos en el Nuevo Testamento la sustancia. Antes veíamos las sombras, entonces ahora a la luz de toda la teología bíblica podemos ver que lo que está en el Antiguo Testamento era en muchas cosas figura de lo que había de venir, y en muchas cosas se cumplió. Amén. Y entonces así lo era también la circuncisión. Total. Y de eso también estaremos hablando hoy, es un tema muy, muy interesante. Sí. ¿Leemos un poco, hermanos? Sí. Empezamos a leer. Aparte estrenamos estreno la Biblia de Estudio Herencia Reformada, muy recomendable. Vamos a estrenarla. Siempre versión 1960, el hermano aquí tiene la textual, ¿verdad? Siempre con la textual. Siempre la textual, así que a propósito tenemos dos puntos de vista enriquecedores. Porque somos personas críticas. Intentamos, ¿no? Intentamos, si es posible. Si es posible. Capítulo 17, dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. y no se llamará más tu nombre Abraham. Finalmente llegamos a este momento, porque por mucho tiempo nos venía a decir Abraham, pero decíamos mezclado. Sí. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te haré fecundo en gran manera. Haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su Dios. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa o el comprado con dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14. Pero el varón incircunciso, que no haya circuncidado la carne de su prepucio, tal persona será cortada de su pueblo. Ha traspasado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre.
Y la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y haré de ella naciones y reyes de pueblos procederán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y Abraham dijo a Elohim: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael te he oído, he aquí lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablarle, Elohim ascendió por encima de Abraham. Maravilloso. Amén. Entonces, en ese mismo día, Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, a todo varón entre las gentes de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio, como le había dicho Elohim. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¡Wow! Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Aquel mismo día Abraham se circuncidó también su hijo Ismael. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¡Prepucios fuera! En parte, ¿no? O sea... Qué interesante cómo así, para empezar a navegar en estas aguas. Sí. Distintas veces hace mención a las edades, ¿no? Sí. Sobre todo la de Abraham. Lo que nos habla de esperanza en medio de la vida, aun cuando uno es muy grande, ¿no? ¡Wow! Muchas 99 personas, años. 99 años. Y en algún modo, promesas y esperanza, ¿no? Hasta el punto que él ríe en su corazón, y el Señor, que conoce hasta lo más profundo, tiene que aclararle, porque obviamente que ha leído el corazón de él y sabe lo que está pensando, y tiene que decirle que será Sara, no será Ismael, sino que será el hijo de la promesa. Sí. Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Bueno, vamos a empezar nuevamente viendo en el versículo 1 que Dios, Yahvé, se le aparece. ¿Cuántas veces ya se le ha aparecido a Abraham, no? Distintas veces, ¿eh? Desde la primera vez para decirle que saliera del Ur de los Caldeos hasta en esta ocasión. Vemos que muchas veces se le aparece Dios a Abraham, pero Abraham no habla en muchas ocasiones, solo obedece. En otras ocasiones, que son ya las más recientes en estos capítulos, ya hay una conversación, ¿no? Sí. Ya hay intimidad. Creemos que ya hay una conversión, pero no simplemente está escuchando, sino que ahora tiene intimidad. Hay un intercambio, ¿no? Exacto. Está conociendo más y más a su Salvador, a Dios mismo, ¿no? Sí. Está entrando en intimidad con Él. Y a través de toda su vida, Abraham, vemos, al menos en la Escritura, 7 veces el Señor se le aparece. Y aquí es una de las tantas. Pero siempre dijimos, ya lo reiteramos muchas veces, que cuando Dios habla del pacto es un pacto unilateral. ¿En qué sentido? Que Dios mismo que establece el pacto y lo impone sobre Abraham. No es un pacto, digamos, un acuerdo entre dos seres de la misma valencia o un acuerdo entre dos seres que están diciendo, ok, nos ponemos de acuerdo sobre algo. Es Dios que entra y establece el pacto. Él establece el pacto con Abraham, Él establece el pacto con sus hijos, con su descendencia, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Los pactos de Dios, Dios los hace consigo mismo y después hace beneficiarios del pacto a quien Él quiere. Amén. ¿Se te ha parecido Dios a ti, amigo? Uno puede decir, no, se me ha parecido Dios en sueños, pasó esto y lo otro. Si eso ha sido así y no conoces a Cristo, ese no era Dios. Porque cuando Dios se aparece a alguien, es para enseñarle a su Hijo Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y esto es lo que va a hacer aquí. Aquí, nuevamente, Dios se le aparece a Abraham para direccionarlo una vez más hacia la persona de Jesucristo. Amén. Hacia la obra de Jesucristo, hacia el plan soberano donde Jesucristo
sabemos que el autor es el Padre, pero el que lo ejecuta es el Hijo. Amén. Y esto lo vamos a estar viendo en esto. Dios se aparece nuevamente a Abraham para mostrarle nuevamente el plan glorioso y sublime y soberano del Evangelio. Y habíamos ya visto en pasado que el Hijo apareció distintas veces, Sí. aún en teofanías o lo que El sea. ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y también estamos en el capítulo 17 recién de la Biblia, de Génesis, y ya vimos tantas menciones al Evangelio, comenzando en Génesis 3:15, con el protoevangelio, la promesa de la herida que iba a recibir Cristo en su calcañar y la serpiente en su cabeza, ¿no? Aplastada en la cruz. Es muy interesante, Mirko, que se le aparece y le dice, yo soy. En mi versión dice el Shaddai. Shaddai, exacto. El Todopoderoso. Todopoderoso, ¿no? Y es como que ¿no lo sabe acaso Abraham? ¿Acaso no sabe que él es el Todopoderoso? Por supuesto, teóricamente a lo mejor lo sabe claramente, pero en ese momento puede que estaba nuevamente perdiendo de vista quién es aquel que le ha prometido lo que le ha prometido, ¿no? Exacto. Él probablemente lo sabía intelectualmente, pero una vez más, esa piedad de llevar lo que uno conoce y cree intelectualmente a la vida práctica, la piedad, el movimiento, eso es lo que estaba faltando en él, ¿no? O sea, Abraham está hecho polvo. Abraham estaba hecho trizas. Había tenido un hijo con una mujer que no era Sara. Que no era Sara, que no era la simiente prometida. O sea, era Ismael. Y yo creo que él estaba fatal, que él estaba realmente, bueno, Señor, he tenido un hijo, tengo 86 años, versículo 16 del capítulo 16. Ha pasado un tiempo enorme porque ahora tengo, versículo 17, versículo 1, 99, y en ese trámite no nos dice la Biblia que Dios se haya aparecido. Se le parece ahora. 86 años a 99, ¿cuánto es, Mirko? 13 o 14, depende. Vale. La matemática Es un no largo es plazo, ¿vale? Entonces, ¿cómo el Señor está trabajando aquí? Duro, intensamente. Punto por punto, año por año, segundo por segundo, minuto y hora y semana. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios es un Dios de procesos, pero es un proceso basado en el pacto, no fuera. Él procesa siempre en nuestras vidas en base al pacto eterno, como vemos en Abraham. Quiero decir algo en base a esto que estás diciendo que me vino ahora a la mente, ¿no? En este mundo, el correr del tiempo hace decrecer cualquier tipo de esperanza, ¿verdad? La vida sabemos que es un irse desgastando, la misma Biblia lo dice. En este mundo, los más grandes tienen menos posibilidad de conseguir trabajo, tienen menos posibilidad de estar más sanos porque se van enfermando más, todos nosotros. Tenemos menos posibilidad de tener una hermosa vida. Es decir, vistas las cosas desde el punto de vista de la óptica humana, el tiempo hace que la esperanza vaya cayendo. Hermano. En cambio, en el Señor, la esperanza va creciendo, porque estamos esperando la esperanza. ¡Aleluya! En el Señor, la esperanza se va acercando cada vez más, las promesas de Dios se van cumpliendo. Espera que se va a caer todo. Las promesas de Dios se van cumpliendo y cuanto más pasa el tiempo, más cerca está la glorificación, más cerca está la promesa de la venida de Cristo, más cerca está la obra que Dios está haciendo en ti que termine. Amén. ¿O no? Amén. Entonces, hermano, me viene en mente, a través de lo que dices, varias cosas. Una de ellas es, hay personas que quieren ya hacerse mayor para pensionarse. Es cierto. Y esperan su pensión. Muchos no llegan y mueren un día antes de que la pensión ha pasado. O cuando llegan no pueden moverse. Hay otros que no quieren hacerse mayores porque les gusta tanto su trabajo que no quisieran pensionarse. Serán pocos, pero los habrá. Hay otros que no quieren hacerse nunca mayores porque tienen miedo de todo lo que les pueda pasar. Hay otros que, teniendo reliquias en su casa, el día que lo compraron no valía nada. Pasa 10 años y eso cuesta el triple. Sea un buen vino, sea una joya, sea un pequeño sello de una carta que ya no existe más. Y un coleccionista lo busca. Las acciones. El oro comprado. El oro comprado. O sea, hay muchas cosas que a través del tiempo no carecen de valor, sino que aumenta su valor. Y hay otras cosas que a través del tiempo pierde su valor. Señores y señoras, si tú tienes tu fe en Jesucristo, el valor de tu fe es siempre el mismo, pero va creciendo.
va creciendo, Se va purificando. va purificándose. No es la misma fe que tenías una vez que Dios te hizo nacer de nuevo, regenerando tu corazón por el poder del Espíritu Santo, que la que tienes ahora, porque ha madurado. Ha madurado. Y esa fe que tienes, tú ahora, no será lo mismo que esa fe que tendrás después de un mes, después de un año. ¿Por qué? Porque Dios dice que el que empezó la obra, la perfeccionará hasta el día que venga Jesucristo, Amén. Señor nuestro. Amén. Entonces, en esta recta tan hermosa en la que nos encontramos, estamos hablando de que la fe de Abraham en este momento estaba no careciendo de valor, su valor está en aumento, de tal forma que ahora Dios le va a dar un nuevo nombre. Y la promesa se Un acercaba. nuevo nombre. Y la Aunque él promesa no lo se veía. acercaba. Isaac estaba ahí ya en esos espermas medio muertos. Dentro de un ya año. empezaban a moverse ya esos espermas. Oíd bien, Puede ser para tu vida también. era estéril Sara, pero 90 Abraham... años. O era estéril Sara, pero Abraham también tendría sus problemas. 90 años, señores, 90 años. Es 99, No te hagas 99. fotos en la mente, ve lo que es natural y ya está. Entonces, estamos hablando que la fe de este pobre hombre mayor, aparentemente pobre, materialmente era muy rico, pero pobre porque le dices, bueno, Dios, le has dado una promesa, pero tienes Desesperado. esperando un montón y ahora tiene un... O sea, mírate en la vida de Abraham, mirémonos, porque Dios va a hacer lo mismo con cada uno de nosotros, Amén. quieras o no. Quieras saltarte el muro e ir por el camino fácil, el Señor te hará volver para atrás y de no, es que tienes que pasar por aquí porque tu fe tiene que aumentar en valor. Entonces, si tú quieres el camino fácil, no tendrá valor. Sí lo tendrá, pero será superficial. Tus buenas obras aparentemente serán probadas en el día final y sufrirán pérdida, porque no lo hiciste con la fe dada por Dios, sino una convicción humana. Hemos hecho ahora referencia a Corintios, donde dice que en el tribunal de Cristo nuestras buenas obras serán probadas y muchas sufrirán pérdida. La de los cristianos. La de Es los interesante, renacidos. interesante. Dios le dice, yo soy el El Todopoderoso. Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Y tú te quedas como, wow, hacía falta esto. Que él escuchara nuevamente que Dios era todopoderoso. Todopoderoso. Que él escuchara nuevamente que el Dios que lo saca de Ur de los Caldeos le sigue diciendo, anda, anda, y sé perfecto, intenta hacer las cosas bien. Anda, sigue andando, sigue andando. Versículo 2, y estableceré mi pacto. Y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. ¡Qué esperanza! ¡Qué fortaleza! Que el pacto anunciado desde ya hace décadas se le está dejando firme, se le está dejando claro que va a ser establecido ese pacto. Ese pacto se ha sido establecido en esa cruz. Hacia atrás, en el momento, y hacia ahora, adelante. El pacto de Dios hacia Abraham fue establecido a través de Isaac, pero a través de la simiente de Isaac. ¿Quién tenía que venir? Jesucristo. Amén. Y él la establece, la firma y la sella, diciendo, la deuda ha sido saldada. Amén. Consumado es. Hay algo que nosotros tenemos aún más que Abraham. Vivimos por la fe como Abraham. Abraham es nuestro padre, el padre de la fe. Sin embargo, el pacto que Abraham aún tenía que ver por cumplir, nosotros ya lo hemos visto cumplido. Ahora tenemos un llamado donde Dios nos sigue repitiendo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, anda delante de mí, sé perfecto, en base a este pacto ya establecido en la cruz del Calvario, por medio de la sangre de Jesucristo, ¿no? Qué hermosas palabras, que Dios nos ayude, que Dios nos ampare, no a querer hacer pactos, no a querer perseverar en el pacto, porque si ya estás en el pacto es para siempre, sino a disfrutar, a deleitarnos, a buscar cada día más satisfacción en el pacto ya establecido, en la cruz de Cristo. Amén. Porque pactos, los que tú quieras, pero lo que se ha cumplido es el de Cristo. No noche de pactos, no sé qué de pactos, pacta con Dios, quítate eso de la cabeza. Si te han malformado de forma que piensas así, lava tu cerebro con la palabra de Dios. Amén. Lava tu cerebro con la palabra de Dios y saca esa programación pseudo pagana que no te ayudará a nada menos que a ver la Biblia fuera de
su lugar. Y si eres un cristiano, estudia los pactos en la Biblia. Vas a ver que todos los pactos con distintas personas, de todas formas, todos puntan al pacto con Cristo, ¿no? Al pacto de Cristo, ¿no? Entonces, en este capítulo es el capítulo que más veces aparece en la Biblia la palabra pacto, 13 veces. 13 veces, señores. 13 veces aparece la palabra pacto en este capítulo. 13 veces. Y ya, como dijo el hermano, este pacto ya había sido anunciado a Abraham. Ahora él llega a ser Abraham, ya vamos a llegar aquí. Y es un pacto que tiene su culminación en Jesucristo. Y ya se le dice el nombre del hijo. ¿Sabes? Sí. O sea, ya se le ha dicho. Ya se le ha dicho. Y cambia el nombre también de su esposa. Bueno, ya llegaremos ahí, ¿no? Entonces, seguimos. Es maravilloso. Versículo 3. Entonces Abraham se echó de bruces. O sea, así. Así se echó. Se tiró al suelo así. Se postró. Así. Intimidado. Y a la vez respeto. Y a la vez adoración. Qué bueno cuando Dios nos choca. Voy a contar una pequeña anécdota. El otro día estaba en una isla ahí en el Caribe, al lado, y prediqué evangelio a unos pescadores, a unos lugareños que tenían unos negocios de comida. Me estafaron, a mí, a la familia de mi futura esposa. Yo les prediqué mucho el evangelio, demasiado, les prediqué demasiado, tenía que haber dedicado más tiempo a estar con mi futura esposa, a disfrutar de la playa y andar por esa arena tan hermosa y adorar a Dios junto a ella, pero estuve 2 horas hablando con esa gente de allí. Bueno, ellos decían amén, sí, gloria a Dios, todo correcto, todo bien, qué bueno, te tendrías que quedar aquí solo hay mal en las iglesias, nos piden dinero, ok, tal. Al final, cuando nos van a cobrar, no tenía nada que ver con lo que realmente creíamos, era casi el doble, incluso nos cobraron la voluntad. O sea, imagínate. Ok, bueno, yo les hablé, bueno, ustedes han escuchado la palabra, si no creen en Cristo están bajo el juicio de Dios. Nos montamos a la barquita y nos volvemos para el parqueadero y pasamos por el puente que nos lleva nuevamente al continente. Ok, entonces, al día siguiente, cuando yo estoy en la casa, vemos un mensaje por internet que en esa isla, en esa playa, con unas ciertas casas, ha explotado una bombona de gas y se ha incendiado todo. Todo ha quedado en polvo, en ceniza. En ese momento me eché de bruces. Me eché de bruces. Me eché de bruces, me impactó. Dije, Dios mío, el evangelio cuando llega a un lugar es para hacer juicio o para traer salvación. Amén. Pero no sabía que era tan rápido. Porque nunca he visto a alguien predicarle y salvarse el momento, como tampoco he visto predicar del juicio y ver el juicio al momento. Pero ahora puedo decir, he visto el juicio en menos de 24 horas. Rápidamente. Porque eso fue a mediodía tarde y la noticia llegó por la mañana. ¿Cómo se llama esa isla? Mejor no decirla, por si acaso. Bueno. A ver si me van a culpar a mí de pirómano, pero yo tengo coartada, yo no estaba ahí, está en la otra punta del país. No. O sea, cogí el vuelo. ¿Lo dijo? Sí, tío, por mí. Bueno, esa isla se llama Barú y la playa se llama Playa Tranquila. Digo que pueden ir a constatar que lo que estás diciendo es algo real, ¿no? Sí, pues míralo, eso pasó, si yo hablé el 24, creo que pasó el 25, o no sé si fue el 23 y pasó el 24, pero ahí, sí. Tuvieron un juicio momentáneo. Oh, no, perdón, no, creo que pasó el 20 y pasó el 21. Sí, bueno, pasado. Sí. Da lo mismo. Bueno, es triste por lo que pasó, pero a mí lo que me impacta y lo que quería para no desviarme del tema es que yo me eché de bruces de ver que el Dios santo que pude estar predicando en esa playita con todas esas personas que estaban muy atentas y se expusieron a orar, bueno, yo oré por ellos y ellos realmente decían amén a todo, luego al devolvernos ese mal por el bien que yo les había predicado, el Señor se encargó personalmente de ellos, ¿no? No hay casualidades, lo hemos estudiado desde Génesis capítulo 1 hasta este 17, que no hay casualidades. Dios es soberano y su providencia se ejecuta en cada segundo que pasa sobre la historia, las galaxias y el universo entero. Amén. Y esperemos que eso lo hayas hecho recapacitar a estas personas. Yo es lo que oré. Cuando me echó de bruces, ¿no? me eché de bruces fue para orar y para suplicarle a Dios que tuviera misericordia de esas personas. Amén. Y gracias a Dios no murió nadie, por lo que vi en las noticias. Solo se quemaron las casas.
Que por ejemplo, uno que comenta en el blog de las noticias dice, bueno, con el dinero que ya le roban a los turistas, ya podrán volver a construir una nueva casa. Eso se llama justicia divina. Puso un militar que comentó en el Él blog. mismo lo puso. Qué interesante. Sí. Entonces, bueno, Te postraste como se postró Abraham aquí, Ujú. reconociendo al Shaddai, al Sí. omnipotente, ¿no? Me eché de bruces, me arrodillé diciendo, wow, Señor. Así que, versículo 3, Abraham al escuchar esto se echa de bruces, humillado. Porque en parte es, bueno, Señor, ¿por qué vuelves? O sea, si yo soy un miserable pecador, yo soy incrédulo, yo me he ido con Agar. Yo en vez de haberle dicho a Sara, no, confía en Dios, me he dejado llevar como lo hizo mi padre Adán. O sea, ¿qué he hecho? Y ahora Dios vuelve a mí para volverme a hablar, aun con 99 años, aún se acuerda de mí. Aún me soporta con su paciencia, aun con 99 años. No sé si aquí hay gente mirándonos que pasa a los 99, que tiene 99 o que ¿Quién pasa a sabe? los 70. No lo Que sé. pase los 70 quizás sí, que pase los 99 difícil, ¿eh? Ok, ¿y que pase a los 80? No lo sé. Bueno, Si alguien pasa a los 80, que lo escriba. Si los hay, que creemos que es de 50 para abajo o de 38 para abajo. Ah, bueno, mi padre nos mira y ha superado los 60, digamos. Bueno, eso es para coger ánimos, tranquilos todos. La cuestión es esta. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Amén. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y cada Dios día, vuelve. cada día está Dios más vuelve. cerca. Hay un Amén. hermano que hace 5 años que estuvo apartado en los Estados Unidos y el Señor no se olvidó de él. ¿Nos está viendo? Puso El aleluya. Señor lo trajo a otro país porque no se olvidó de él. Le tenía preparado algo maravilloso. Dios persevera con su pueblo, Dios es perseverante con su pueblo, con sus hijos. con sus hijos. Qué hermoso. Y lo Y fue así con Y Abraham. aquí veo que ha puesto aleluya el hermano Freddy, vamos a decir Freddy. Realmente se llama Adolf. Adolf, pero Freddy quiere que lo Que llame. Dios bendiga su nombre, que sea un hombre de Dios. Que Amén. todo el mundo recuerde el nombre de Adolf por él, no por el otro. Amén. Ya Amén. está. Que así sea. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel y este hombre lo sabe y se echa de bruces. Y el Señor le sigue hablando y dice, y Elohim le habló diciendo. O sea, le está hablando. Es tan importante que se echó de bruces. Dios le habla, él se echa de bruces y la secuencia sigue. Y Dios le dijo, le habló. Es como, espera, si Dios le ha hablado, algo ha pasado con este hombre. Sí, se ha tumbado al suelo, se ha tirado de bruces. Bueno, pues ahora Dios seguirá hablando. Amén. Ese Responde con adoración a esa gracia sí, divina. Responde ese con adoración. parámetro, ese corto es muy importante. Son los cortos de nuestra vida que son las respuestas a sus actuaciones, a sus interactuaciones en nuestras vidas. Y esos cortos son muy importantes. Son las reacciones de su obra. Son las actitudes, las consecuencias de lo que Dios está haciendo con nosotros. Echarnos de bruces es responder a lo que Dios está haciendo contigo. Amén. ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? Si eres su hijo, Dios te está formando a la imagen de Jesucristo, por medio de todo lo que esté pasando en tu vida, y esto es para su gloria, sobre todas las cosas, para la gloria de su nombre. Amén. Y esto nos lo enseña la Biblia. Benditos de Cristo. Y en cada prueba la glorificación está más cercana. Amén. No perdamos de vista esto. Aquí también, Abraham, pasaron tantos años de la promesa del hijo y él ya casi no creía más o creía que iba a ser en otro modo de lo que él pensaba. Creía que quizás hasta Dios se equivocaba, después lo veremos, pero no, estaba muy cercana, muy cercana. Amén. Versículo 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y podemos conectarlo con el 5, y no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham se llama Padre Excelso, Excelso. Sino que será tu nombre Abraham, Padre de multitudes. porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Me encanta este Y cambio te de nombre. multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Dios ha establecido su pacto, se lo está contando, Lo renueva. lo renueva, se lo está explicando, pero Dios en la cruz de Cristo, no los pactos, el pacto eterno es establecido en Cristo Jesús, de tal forma que ese establecimiento del pacto crea una transformación, no solamente de nombre, sino de carácter. Eso es lo que ha hecho, el que Cristo establecía su pacto en la cruz. Transformación de almas, transformación de visión,
de pensamientos. Esto es lo que hace Cristo en esa obra de la cruz. ¿Haciendo qué? Tomando el pecado de su pueblo y en esa obra de sufrimiento, en esa obra de expiar pecados, redime. De forma que esa redención hecha en la cruz compra a los escogidos del pasado, a los del presente y a los del futuro. Amén. ¿Haciendo qué? Un cambio, una transformación. Ya no el Esteban excelso ni el Mirko excelso. Ya no. Ahora el excelso es el que vive en nosotros. Amén. Jesucristo, excelso por los siglos de los siglos. Y nosotros vivimos para exaltarlo. Ahora nosotros somos parte del pueblo escogido, este pueblo de muchedumbres. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, linaje Al real, que anunciéis las virtudes de aquel que os nos llamó de las sacó tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Amén. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado Misericordia. Y aquí él está diciendo a Abraham que va a ser padre de muchas naciones también. Sabemos que en Isaac y en Ismael hubieron muchas naciones, ¿no? Que vinieron desde allí. Sobre todo en Ismael muchas naciones. Pero sobre todo está hablando de la salvación de los gentiles, de nosotros mismos, de los que no somos judíos, aunque en ese momento podemos decir que Abraham no era judío técnicamente, hebreo, aún no, en algún modo, pero de su familia, de Isaac iba a venir todo ese pueblo, pero en realidad vemos en Gálatas que está hablando de la bendición hacia todas las naciones que hay en Cristo Jesús, ¿no? Sí, maravilloso. Padre de muchedumbre de gentes. Se acabó el Padre excelso. Ahora cada vez que escuchaba su nombre sabía que un pasado había dejado atrás y ahora había un presente hacia un futuro, sublime y glorioso, donde abarcaba la iglesia, donde abarcaba a todos los escogidos por la pura gracia de Dios. Padre de multitudes, multitudes de la simiente de Isaac, multitudes que por la fe en Cristo Jesús son llamados hijos de Abraham. Y no solo naciones y multitudes, también dice el versículo 6, reyes saldrán de ti. ¡Wow! Y eso es lo que sucedió, ¿no? Y eso es lo que sigue sucediendo cada día, porque dice la palabra que somos un reino. Una nación de reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Y también sucedió en un modo histórico en esta tierra. El rey David proviene de ahí, ¿no? Ahí está. Nuestra identidad. Todos los reyes de Israel provienen de ahí. Esto vale más que el pasaporte nacional. Hasta que vino el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien está ya reinando espiritualmente y reinará también para siempre, ¿no? Aleluya. Amén. El Señor Jesucristo. Dice, te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti saldrán reyes. Explosión de cosas eternas, de cosas maravillosas. Solo tuvo 2 hijos. Uno del pacto, el otro de la esclava, como leíamos en el capítulo anterior, haciendo referencia a Romanos. ¿En Gálatas? Sí, en Gálatas. Es interesante ver que de él solo iba a salir uno, pero ese uno iba a marcar todo un linaje que iba a estar formado de todo tipo de personas, de toda lengua, tribu y nación. Amén. Es muy interesante esto. En ti será bendita toda la familia de la tierra. Había ya recibido esa promesa antes, ¿no? Que ya lo estudiamos. Sí. Y ahora en el 7 dice, yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, como alianza eterna. Amén. Para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Este versículo 7 lo podemos interpretar de varias formas. Una forma es desviar toda la atención a la iglesia. Otra forma es desviando la atención del pueblo nacional judío y direccionándola hacia la iglesia. Otra es mezclándolas, hablando de que hay un linaje judío donde los vemos en el pacto, hay otros que son apóstatas y nunca estuvieron en el pacto, y ese linaje judío se engancha a la iglesia, porque ese linaje judío también era iglesia y sigue conectando con la iglesia de hoy en día. ¿Cuál de ellas tres podríamos ver? Bueno. Vamos a mirar las escrituras. ¿Qué dice? Vamos a conectar esto con del 7
al 10, sigue y dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y seré su Dios. Dijo además Elohim a Abraham: y tú guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Esa era la marca del pacto. Ahora bien, hoy en día... Ese era un pacto con Israel, digamos, ¿no? Podemos decirlo. La circuncisión en carne. Sí. Aunque todavía no está la nación ahí. No. Por eso lo mantuvo la nación de Israel, Sí. digamos. Los pueblos gentiles no circuncidaban. Sí. A menos no con esta idea, digamos, Sí. ¿no? Pero hay una cuestión aquí. Y es que Abraham se le había llamado a circuncidarse, pero porque primeramente creyó y le fue contado por justicia. La circuncisión era una evidencia de algo que había sucedido en el corazón. Se circuncidaban todos los que estaban alrededor de Abraham, porque se entiende que todos alrededor de Abraham también habían creído con Abraham, de forma que también eran llamados a hacerlo. Se lo hacían a los niños de pequeño porque se entendía que ellos iban a aprender la palabra de Dios, iban a formar parte del pueblo de Dios, sus prácticas, su adoración y su fe en Dios. La cuestión, y aquí es donde se desvirtúa para que Dios, mirad cómo lo hace, en su sabiduría. El Señor pone algo aquí, pone algo que Él sabe que se va a desvirtuar, para que en el desvirtuamiento de lo que parece esencial, las capas vayan cayéndose y salga la esencia de lo que era referente. Y esto lo hace en el templo, lo hace en la circuncisión, lo hace en la fiesta de los ácimos, de los rácimos, de los templos, de las levaduras, de los tabernáculos. Lo hace en todo el Antiguo Testamento. Va permitiendo que se caigan los cascajos de las tradiciones para que de todos los cascajos quede la esencia, el significado. De forma que vamos a ver cómo se refiere después, nuevamente en la palabra, cómo empieza a hacer referencias. Dice Deuteronomio 10:16. Ahora ya no está hablando de circuncidar el prepucio, dice: circuncidad pues vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Vemos que del simbolismo de la circuncisión, que era sacar el prepucio, que solamente era para los hombres, que era una cosa física, que era algo físico, algo espiritual, ¿no? Ahora el Señor dice: circuncida tu corazón, arranca ese trozo de carne de tu corazón, no endurezcas tu cerviz. Deuteronomio 36 repite y dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu pene, no, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías 4:4, circuncidados para el Señor y quitad los prepucios. ¿De dónde? De vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. Pero si ya están circuncidados, Señor, ¿por qué les pides otra vez lo mismo? Porque sus corazones aún estaban duros como piedras, portadores de tradiciones sin ver la esencia de ellas, eran gente que no eran pueblo, eran igual que los paganos. No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Romanos 2:25-29 ya empieza a sacar cascajos, a arrancar cascajos. La cebolla está perdiendo capas y nos estamos quedando con el corazón de la cebolla. Dice Romanos 2:25-29, pues ciertamente la circuncisión es valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, como lo somos todos, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Como diciéndole: judíos, ustedes hacen mucho hincapié en la circuncisión. Vale la circuncisión si tú cumples la ley, pero si no la cumples, tu circuncisión viene a ser como si fueras un incircunciso. Porque hay que decir que esta circuncisión que Dios establece con Abraham después también viene pedida en la ley levítica. En Levítico viene establecido también en la ley mosaica la circuncisión. Exacto. Romanos 4:11-12 dice:
y recibió la señal de la circuncisión, hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Ahí está, esto es muy importante. Estamos posicionándonos. Hemos visto un texto que aparentemente es lo que hay, pero ahora a lo largo de las Escrituras, pasando por el Antiguo Testamento y saltando al Nuevo, hay una secuencia de ideas donde el Señor va definiendo la idea central de lo que era representaba aquí. la circuncisión? O sea, ¿de qué nos estaba hablando realmente? Así Este gesto, este hecho físico, que era una señal del pacto, en realidad, ¿a qué puntaba? ¿A qué puntaba? Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Creyó Abraham y le fue tomado por justicia. Estuvo en un proceso largo, 99 años, es circuncidado. La evidencia de que él fue salvo está marcada en esa circuncisión, que es lo que nos habla de un nuevo corazón. Y esto es lo que a nosotros hoy en día nos quiere hablar aquí en Romanos 4, 11 y 12. Capítulo 4, versículo 11 y 12, que dice: hemos creído, hemos sido justificados por la fe sin ser circuncidados, porque la circuncisión fue la del corazón, la nueva vida, el nuevo corazón, el ser justos. ¿Qué es lo que hace la circuncisión espiritual? El Señor ha sacado el prepucio de nuestras vidas, ha sacado el pecado, ha sacado el corazón duro y por su justicia nos ha imputado la circuncisión del corazón. Es maravilloso. Amén. Estamos hablando de la regeneración. Exacto. Estamos hablando de temas soteriológicos. Está apuntando a Cristo también. Eso está apuntando a Jesucristo. No sé si tú vas a llegar ahí, pero yo lo tengo aquí. Hermano, podríamos decir que Jesucristo es el bisturí que saca el prepucio. Mira, en Efesios 2 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, de la que estamos hablando aquí. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estoy leyendo de Efesios capítulo 2, versículo 12, ahora el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a nosotros, gentiles, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Jesucristo, de su ofrenda a la cruz, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Qué hermoso. Tú nos proponías esas tres modos de ver la historia de la circuncisión. Sí. Y fuiste explicando cómo en la Biblia la circuncisión era simplemente un acto físico que en realidad ponía de relievo, demostraba verdades espirituales. Sí. Y lo vimos en la Escritura. Me encanta porque Dios le da esto a Abraham y le dice que hay que seguirlo, pero como el pueblo es exhortado a través de sus desobediencias, porque esto se tiene que seguir, pero paralelamente a ser fieles. O sea, no solamente circuncidarse, sino también andar perfectamente. Porque la circuncisión era un símbolo de realidades que muchas veces el pueblo no vivía. Entonces, exacto, lo que Dios pedía ya no era tanto el prepucio, sino el corazón, que es lo que pide desde el principio. Era un símbolo de lo que Dios iba a hacer con Cristo en la cruz y que las personas iba a ser aplicada la justicia por la fe de Cristo. Exacto. Por eso Colosenses 2:11 dice: en Él también fuisteis circuncidados. Amén. En Él, en Cristo. La verdadera circuncisión se hizo en Cristo, en la cruz. Él dice que lo que leímos antes quitó la carne, quitó los problemas de la carne, ¿no? Amén. Por eso dice: con una circuncisión no hecha por manos. O sea, qué claro tiene que quedar esto, aún en la iglesia, pero que es lógico. O sea, tú tienes la necesidad de circuncidarte, hermano. A lo mejor el médico te lo dice porque tienes problemas por ahí. Pero tú tienes que ir, y para ser más puro, más santo,
más conforme a la ley circuncidarte, cuando la palabra dice hemos sido circuncidados no con una circuncisión hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo? Hermanos, circuncídate si quieres. Pablo dijo, mejor les fuera que se mutilaran. Se lo dice a judaizantes que se habían infiltrado y estaban poniendo esto como si fuera casi como la salvación, claro, al mismo nivel. Uh-huh. Y Pablo dice, mejor fuera que se amputaran sus miembros. En América hoy en día el 50% de los bebés, hombres obviamente, masculinos, vienen circuncidados por una cuestión de evitar higiene y problemas. Se demuestra que los niños circuncidados, lo que también demuestra la sabiduría de Dios, tienen un 50% menos de posibilidad de contraer cáncer de próstata. Mira. Pero no tiene nada que ver con la salvación del alma, nunca Claro. lo tuvo. Sí era un símbolo de que había tenido una circuncisión al corazón, Abraham. Y también es un símbolo que quedó para recordarnos o apuntar hacia el Evangelio, hacia Jesucristo, ¿no? Por eso hoy en día la iglesia cristiana no usa circuncidar a los niños, aunque si uno quiere hacerlo por cuestiones higiénicas o de salud que lo haga, no hay una prohibición, pero nada tiene que ver con la salvación del alma. Analizando más profundamente en cuanto a lo que es la identidad de la iglesia era Abraham, la iglesia es todo aquel que por la fe cree en Jesucristo, forma parte del pueblo de Dios. Amén. Es el pueblo de Dios, esa es la identidad y lo defendemos con muchos versículos, pero uno que es clave para entender lo que es la alianza eterna de la que Dios dice. No es, como va a hablar aquí, simplemente con el judío o el que dice ser judío, sino es con todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Porque hay muchos judíos Que no lo son. que aunque eran circuncidados físicamente, por ley, jamás conocieron al Señor como Salvador, nunca lo reconocieron. Y nunca van a ser salvos. Y lo vemos claramente, porque la gran parte de los judíos eran paganos, adoradores de dioses, muchos de ellos mataban a sus hijos a Moloch, los ofrecían. Como fue Manasés, por ejemplo. que luego el Señor tocó su corazón. Algunos de ellos el Señor habrá salvado, Sí. pero muchos de ellos, y algunos vimos que cayeron al infierno directamente, Sí. muestra la Escritura. Como los Así que hijos no de- todos los judíos fueron salvados, es decir, que no por ser judío exteriormente o físicamente uno es salvado. Romanos sino que es judío. 2:29 Romanos 2:29, ¿qué dice, hermano? dice así, este hermoso texto que debemos mirarlo no con pinzas, como hay muchos, no, miremos esto con pinzas, no, esto miremoslo literal, tal y como suena la palabra de Dios. Dice así, Romanos 2:29, porque no es judío el que lo es exteriormente. Prepucios, tirabuzones, ponerse aquí lo de la ley, vestimentas largas, barbas, sinagogas, Hay que y decir, eso abundaba en la época de Pablo mucho más que ahora. y hay que decir que este versículo antecede lo que leíste antes de la circuncisión. Porque en Jerusalén en esa época no había musulmanes ni romanos paganos que van poniendo cosas por ahí. No. En ese momento habían puros judíos. Jerusalén. Y Pablo, en esa circunstancia había un montón de sinagogas como hoy no lo hay. Era una extensión inmensa de judaísmo por todo el Mediterráneo, por todo Oriente. Dice así, porque no es judío el que lo es exteriormente. ¿Pero qué me estás diciendo, Pablo? Si esta gente está circuncidada al 8º día, si esta gente va con todas las filacterias y todas las vestimentas, ¿qué me estás contando, Pablo? Faltas el respeto. Nosotros somos judíos verdaderos, Pablo. No. Pablo te insiste y te dice, tú no eres judío. ¿Pero cómo que no, Pablo? Si mi padre y mi bisabuelo y los otros, soy de la tribu de Judá, soy de la tribu de Benjamín, yo soy levita, yo soy tal, yo soy ecuatoriano y yo soy peruano y mexicano, pero vengo de Benjamín. No te lo crees ni tú, chaval, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. ¿Te circuncidaste creyendo algo? Ese trozo de carne que cuelga por ahí no sirve para nada. Dice así, sino que es judío el que lo es interiormente. En lo interior. Buenos días, buenas tardes, les saludan dos judíos, verdaderos, Verdaderos judíos. verdadera casta judía, Verdadero señores, pueblo de Dios. verdadero linaje, No del Israel de judíos carne. verdaderos. Y yo no Amén. estoy circuncidado, ¿tú estás circuncidado? Yo tampoco. Pero de corazón sí.
Así que, No lo leíste todavía. de judío a judío, hermano, de judío a judío. La circuncisión. Shalom, shalom. Si no- Judíos, pero no judaizantes. Exacto. Judaizamos cero. Predicamos el evangelio lo que el Señor nos permita. Amén. Sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del prepucio. Corazón. No. La del corazón. En espíritu, mira, En espíritu. clara. Por el espíritu, No en letra. no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Amén. Aleluya. Por la obra de Jesucristo. ¿Qué te parece, hermano? Estamos estudiando la circuncisión verdadera. Amén. No, es que tal, mira aquí habla esto, que es la alianza eterna. Al Israel de Dios, y dice que hay que la Biblia. hacerlos, y que hay que... Bueno, espera, hay más textos. Dice así, para hablar, Romanos 2:27, y si es el que es físicamente incircunciso, guarda la ley, no te juzga a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Romanos 3:1, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Son preguntas, son cuestiones que Pablo tenía que hablarlas porque había gente que quería hacer menguar la sola fe en solo Cristo por la sola gracia de Dios. Entonces, había que combatir estas cosas. Hoy si combates esto, se te echan encima. Pero es lo que hizo Pablo, y no lo hizo Pablo, lo hizo Dios por medio de Pablo. Romanos 7:6 también sigue, 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es. Y había circuncidado a Timoteo, que era medio griego, medio judío, para poder meter a Timoteo para que predicara el evangelio. Pero a Tito no lo circuncida. No. Entonces, 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, nada es. sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en ese se quede. Así es. Y así, y así, y así, y así, podríamos hablar, Filipenses 3:3 lo leíste tú. Filipenses 3:3 no, es otros. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Nuevamente, aquí estamos, y no tenemos de qué gloriarnos, porque ha sido por gracia. No hay de qué gloriarse. De hecho, ¿cómo continúa? Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué decía que era Cristo? Cristo nuestra circuncisión. Es más, dice, no teniendo confianza en la carne. No confiamos poniendo en la una confianza. circuncisión de carne, sino una circuncisión espiritual del corazón que hizo Dios por su gracia a través de la obra de Cristo en nuestros corazones. Así que para concluir el tema, y ahora volvemos a leer estos textos. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Si alguien tiene preguntas, nuestra hermana Génesis está por aquí, pueden hacerla. Intentaremos responderlas. Dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, que bautismo es un nuevo símbolo que viene en el pacto, en el nuevo pacto, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Maravilloso. Ahora, desde esta perspectiva, si tú has estado atento a todos estos versículos, si no te acabas de conectar hace un segundo y ya llevas soportándonos más de 10 minutos, vuelve a leer Mira, otro versículo. estos versos. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva Criatura. creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, es decir, una nueva criatura, una nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. De aquí en adelante nadie me cause molestia, dice Pablo. Ahí lo termina el argumento. Sí, ¿no? sí, como se acabó. Porque es verdad, lo molestaba mucho, de tal forma que él no podía seguir con su obra evangelística, él no podía seguir con su obra misionera porque no paraban de ponerle problemas por esto. En todas las iglesias habían problemas Ahí por en Galacia, esto. por eso escribe el libro de Gálatas, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo, escribe para tratar este tema. De tal forma que él dice en Efesios 2:11, recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión Eso lo leímos. por la tal Circuncisión. por la tal
llamada circuncisión, dice por la tal, porque Pablo sabe claramente lo que es la verdadera circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, sabemos por qué se está refiriendo a estas cosas, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Hablando de que ahora somos parte de la ciudadanía de Israel, ahora tenemos esperanza y ahora ya no es extraño, o no debería serlo, porque muchas veces parece algo extraño para muchos que dicen ser cristianos, debería ser algo familiar, saber lo que es el pacto de Dios, saber lo que es la doctrina del pacto a través de las Escrituras, saber lo que es el pacto eterno de Dios, saber lo que es la sangre del pacto eterno de la que habla Hebreos, saber lo que es el cordero pascual del pacto, saber lo que es la circuncisión a la luz del pacto, saber lo que es la santa cena a la luz del pacto, el bautismo, la nueva conversión, la regeneración por el Espíritu Santo, el poder de la gracia efectuando en tu vida, la expiación limitada del pacto, la redención, la obra sublime, gloriosa y el imperio milenial. Imperio, el reino. Todo esto debería ser algo frecuente, que consolara nuestros corazones y, como dice aquí en Efesios 2:12, que nos diera esa esperanza, agarrados a sus pactos, y que pudiéramos estar de una forma consciente y poderosa en este mundo con Dios. Amén. ¿Qué te parece si volvemos a Génesis 17? Porque podríamos seguir aquí. Pero se nos va a ir todo el programa, que ya no queda mucho tiempo en realidad. Y dice, para repetir lo que hemos estado hablando, yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia. Aquí estamos. Versículo Después, 7. Después de ti en sus generaciones como alianza eterna. Aquí tenemos la alianza eterna. Somos generaciones de Abraham por un linaje espiritual, que es por la fe, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, tierra que Abraham saludó de lejos, vio por la fe y creyó, en hebreo no tomándola. Creo aquí que es la tierra celestial, y aunque se cumplen cosas literales, pero como hemos dicho, son carcasas donde Dios permite que se desvirtúe, permitiendo que se vuelva a conquistar la tierra por los paganos, permitiendo que el templo sea tirado al suelo, permitiendo cautiverios y permitiendo que al final los hombres de fe pongan su vista en las cosas eternas y no terrenales. Aclaremos este punto. El pueblo de Israel recibió, sí, la tierra prometida. Y no todo. No todo. Algunos piensan, los que tienen una postura dispensacionalista, que la recibirá todo en el milenio. Los que tienen una postura milenialista, como el hermano Esteban, creen que eso es figura. Yo también estoy de acuerdo en eso, sin ser milenialista necesariamente. Sí creo que aún la tierra prometida era una figura de la verdadera tierra prometida, que es la eternidad, la nueva Jerusalén, nuevos cielos, nueva tierra. O sea, en realidad eso lo dice claramente Hebreo, ya lo estudiamos juntos, cuando dicen que Abraham tenía tiempo siempre de volver, cuando esperaba una tierra mejor, también los otros hombres de la fe, pero dicen que ellos esperaban una celestial, ¿no? Aquella que fue a preparar, que dice Jesús, que voy a preparar lugar para vosotros. Y realmente todo judío verdadero tendría que tener esta esperanza, no esperando en los muros ni en las hectáreas de Palestina, sino tendría que poner su vista en una celestial. Y esto lo refuerza el hecho de que él está hablando de un pacto que hará con las naciones que vendrán de Abraham. En realidad, con los elegidos, ¿no? De todas las naciones, ¿no? Entonces es muy claro que sí había una tierra prometida para Israel, pero que era solo un símbolo de lo que va a ser, lo que nos espera en la eternidad. Amén. La gloria, ¿no? Amén. En esto estamos de acuerdo. Y dice, Canaán, posesión perpetua y seré su Dios. Dijo además Elohim a Abraham, y tú guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto que Nosotros guardaréis. somos generación, descendencia de Abraham, lo dice claramente el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Dice, yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Y así es, todo varón y toda mujer en la iglesia sufre la circuncisión del corazón. Amén. ¿Por qué sufre? ¿Por qué se sufre? Porque viene por medio de la convicción de pecado que te da el Espíritu Santo, dándote, infundiendo en ti la fe de forma que luego tú puedes creer en aquel que desde la cruz fue nuestra verdadera circuncisión, quitando de nosotros y clavando en la cruz el acta
el acta No, por nuestros que pecados. nos era contraria, dice, ¿no? De tal forma que el versículo 11 dice, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto Una entre marca yo y distintiva. vosotros. Dice, el cortamiento de la piel del órgano reproductivo masculino representaba quitar el pecado de su descendencia, representaba, ¿no? Esto lo hizo Cristo después en la cruz, como leíamos antes en Efesios 4:11 en Y adelante. es así, quitó todo el pecado de su descendencia. Exacto. Y por otro lado, representaba poner en su corazón un amor fiel al Señor. Esto es lo que representaba, ¿no? Era después de que había sido justificado Abraham. Lo dice claramente la Escritura, ¿no? Qué hermoso. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa o el comprado con dinero, cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Es decir, que se imponía. La realidad se imponía, aunque no se cumplía en muchos casos en el corazón. No se cumplía. No. Judas fue circuncidado del 8º día y era el más judío de los 12 discípulos. Pero realmente vemos en él un corazón circuncidado. No. Él era un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, de tal forma que el diablo lo posee y entra dentro de él y se lo lleva para traicionar a Cristo. Pero era circuncidado. ¿Y qué significó eso? Nada, como dice Pablo. Nada significó. Podríamos decir que aún en los israelitas o judíos no renacidos, porque no creían, que el Señor no los había salvado y ellos no creían, aún en ellos había una señal del Evangelio en su cuerpo. ¡Fua! Que no creían, pero estaba ahí. Más manifestación de la verdad de Dios, imposible. Hoy en día también eso no es necesario porque tenemos la revelación escrita de Dios, ¿no? Esta es una revelación a un pueblo físico que representaba en algún modo al pueblo espiritual de Dios, y era un modo en que ellos podían también tener físicamente una visión de lo que iba a ser la obra de Cristo y del Evangelio. Hoy en día lo tenemos claramente en las Escrituras. Lo tenemos en la Escritura. Y los que hemos nacido de nuevo, lo tenemos en nuestro corazón. Amén. Los que no han nacido de nuevo, así como esos israelitas que no eran circuncidados, lo tenían en su cuerpo, los que no han nacido de nuevo lo tienen en la Escritura. ¿Está bien? Precioso. Vamos a hacer una analogía así. Sí. Adelante, hermano. Sigue en el 12, dice, bueno, habla de la edad, aquí Cristo se sometió a toda la ley y también al 8º día fue circuncidado, hablando de sí mismo, la circuncisión hacía referencia de que él era la circuncisión verdadera. Y esto también nos habla de la perfección de Dios, porque dicen los estudiosos que el 8º día es el día en la vida de cualquier hombre cuando menos sangre corre en su cuerpo. No sé por qué, pero algo así escuché alguna vez. Creo que es cierto. De todas formas, Dios lo hace el 8º día. 13. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. Precioso. Habla del pacto eterno. No nos olvidemos que todo esto es referencia a cosas eternas. El Señor sabemos que usa las cosas terrenales, temporales, para hablarnos de las cosas celestiales y atemporales. ¿Por qué? Porque no hay otra forma como nos lo podría enseñar. Tiene que usar aquí las cosas que nos rodean. Es un método didáctico, Didáctico. pedagógico. Amén. Y sigue y dice, pero el varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio, tal persona será cortada de su pueblo, ha traspasado mi pacto. Así como el que no cree no es parte del pueblo de Dios. Así como también el que no guardaba el sábado, ese hombre que en la época de Moisés recogía la leña, fue muerto en ese mismo momento, ¿no? Y era por coger leña. Luego vemos el pueblo apostatar, que ni se circuncidaban, ni guardaban el sábado, y no les caía el juicio, porque ya estaban bajo la ira de Dios. Exacto. Ya están entregados al pecado. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Su nombre ya no sería más mi princesa, sino simplemente princesa, pues ella llegaría a ser la madre regia de muchas naciones y reyes, incluido también Cristo en su descendencia, ¿no? Entonces no era más la princesa de Abraham, sino una princesa. Qué hermoso. Y ahí vemos esa simiente de la que tenía que salir ese varón que tenía que pisar la cabeza de la serpiente y ella herirle en el calcañar. Amén. Y dice, y la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré.
y haré de ella naciones, y reyes de pueblos procederán de ella. Y cayó Abraham sobre su rostro. Otra vez, vuelve a caer. En adoración. Abraham ha entendido la gracia. No puede quedarse igual al escuchar estas cosas y no quedar humillado. ¿Cuántas veces nos pasa que por endurecer nuestros corazones escuchamos misterios, cosas preciosas y seguimos erguidos como si fuéramos cizaña? Y ¿sabe? La diferencia entre el trigo y la cizaña no es por la apariencia que tienen, porque se parecen mucho, es porque una da fruto y se doblega. La otra no da fruto y sigue erguida. Y esto es lo que vemos, el fruto de la fidelidad de Dios sobre Abraham es que Abraham se yergue. Y ahí vemos el fruto en la vida de Abraham. Amén. Que vive erguido, que se humilla, que se quebranta. Y esto es lo que causa la doctrina del pacto de la gracia soberana de Dios. Humillarnos, mantenernos humildes. Me hace recordar cuando tenían que elegir los que iban a combatir. ¿Quién era? Con Gedeón, ¿no? Con Gedeón, Los 300. los que vivían a lametazos, de rodillas. Y la prueba del agua, ¿no? La prueba del posición de estar erguido espiritualmente, ¿no? Y el Señor elige a ellos, ¿no? Amén. Impresionante, impresionante. ¿Qué os parece? Hay preguntas. Yo no estoy mirando nada aquí. Ok, nadie está comentando, está bien, la han dejado a nuestra hermana Génesis. ¿Hay preguntas? Descansar. Comentarios. Hay solo comentarios, aleluya, gloria a Dios. ¿De qué va? Bueno, eso era al inicio. Mauricio preguntó de qué tema iba. Eso era al inicio, ¿no? Bueno. Y después dice el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió, dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Dios que lee el corazón. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero ¿qué responde Dios? Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Llamará su nombre Isaac. Significa Isaac, él ríe, ¿no? O sonrisa. O sonrisa, o risa, ¿no? Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces confirmará su pacto el Señor también con Isaac. Es precioso porque aquí vemos cómo realmente la sonrisa de Dios está constantemente en toda la historia de la redención, ¿verdad? Amén. En medio de los juicios, en Dios, en su soberanía, hace sonreír a sus hijos también, ¿no? Amén. Wow. Cuando vemos el propósito de Dios y no nos queda que glorificarle a Él y sonreír de los maravillosos de sus obras. Amén. Este ruido que sienten ustedes es el masajeador que está usando nuestro hermano ahora en su silla para aliviar sus dolores físicos y terrenales. Miré si el Señor sonríe de tal forma que me rompí. ¿Qué me rompí, hermano? Una vértebra. Me rompí una vértebra, no sé cuándo, y el doctor me dijo que me había roto una vértebra y el hueso se había sellado naturalmente. Solidificado ya, muy bien. Siempre tiene un poco de dolores cuando he dormido en ciertos colchones. Ahora Mirko me ha dejado un colchón para dormir en el suelo de su cuarto, de su comedor, pero siempre tuvo molestias y no sabía por qué. Y qué bueno irse al doctor y que te lo explique. Y ahí pude ver la sonrisa de Dios. En esa cicatriz de esa, ¿cómo se llama? Vértebra. De esa vértebra pude ver la sonrisa de Dios. Amén. Si alguien se rompe una vértebra y Dios no está ahí para guardarlo, se puede quedar tetrapléjico incluso. ¿Verdad? Sí. Así que somos milagros del Es Señor. por eso que hoy le hemos hecho el upgrade. Uy. Pasará a la clase business en nuestra casa. Ya no dormirá sobre el sillón, sino que dormirá en el suelo, sobre el colchón. Hermano, vamos a terminar este capítulo. Así próxima semana podemos, desde el capítulo 18. Dice, en cuanto a Ismael, miren cómo Dios, aún al que no era el hijo de la promesa, Tuvo gracia. a este que había nacido aún según las artimañas pecaminosas de la Sara, incredulidad, de la desconfianza, de Abraham, de la pobre desesperación. Agar, aún a él dice, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero vuelve al punto, después de decir que como hijo del amor y de las oraciones de Abraham, Ismael recibió bendiciones físicas de Dios y la señal también exterior de la circuncisión. Pero Dios dijo de nuevo, el versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene.
la promesa cercana, la esperanza bienaventurada se nos acerca, hermanos. Wow. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa. Y miren, Ismael, no el hijo de la promesa, Ismael es uno de los que se va a circuncidar también. Y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Dios circuncida corazones de todo tipo, corazones de ricos y de pobres, de cualquier nación, de cualquier pueblo, lengua y tribu. Dios no hace acepción de personas. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Hay esperanza para los más viejos y para los más jóvenes, para hombres y mujeres, para todos hay esperanza en Jesucristo. A Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Como el Señor hace hincapié en estas misericordias extendidas a personas de todo tipo, de toda edad. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Fua. Mi deseo es que tu corazón pueda ser circuncidado como lo fueron los nuestros, por la gracia de Dios. Y pertenecer al pueblo de Israel. Al Y verdadero pertenecer Israel. al linaje de Isaac. Y pertenecer a la familia de la fe, de la cual padre es Abraham. A la iglesia de Jesucristo. ¡Qué maravilla, hermanos! Arrepentíos a Cristo los que aún no conocéis al Señor Jesús. Y creed en el Evangelio, que Y Jesucristo consolaos. murió por vuestros Sed pecados. consolados en el perdón de Jesucristo. Y gozaos en el pacto eterno, Y deleitarlos. en las promesas del Dios Todopoderoso, el Shaddai. El Shaddai, el Todopoderoso, el que volverá. El que volverá con gran gloria y poder. ¿Estás masajeándote? No. Ah, no, ok. ¿Por qué? No, porque iba a usarlo como un cuadro. Ah, bueno, espera que Deleítense, enchufo. Espera. enchufa el masaje. Delentaos como el hermano se deleita parcialmente en cosas temporales, como esta silla. Mira, la silla masajeadora, el deleite pasajero, deleitaos en las cosas. Me encanta eternas. porque me trabaja toda la zona de los riñones, la espalda. Es brutal. Pero el Señor, cuando masajea por medio de su palabra, es más eficaz y más Trabaja todo glorioso. nuestro espíritu. Y el nuestra Señor alma. seguirá moldeando sus vasijas. Amén. Que Dios le bendiga. Si no hay preguntas, no hay nada añadido. Nuestra hermana Génesis, te agradecemos por ir pasando los versículos, los anuncios. Pueden siempre escribir porque nosotros vemos. Si alguien miró esto en algún grupo que no esté en Iglesia ABC, sepan que para que podamos ver sus preguntas, deben ir a Iglesia ABC Suiza, allí lo estamos posteando, o Asamblea Bíblica Cristiana, son grupos en Facebook. En Iglesia ABC Suiza, allí pueden escribir abajo de este programa y podremos verle, podremos responderle, ¿por qué no? Os amamos a todos con un amor débil, con un amor muchas veces intermitente, pero con un amor que si existe, es por el Dios del pacto. Vamos a orar Es por su y gracia. vamos a terminar Es con por un su amor. capítulo. Es por su misericordia. Oramos, Señor, gracias porque tú, Shaddai omnipotente, Padre de Abraham y Padre nuestro, gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros en tu gracia Sí, y Señor. has circuncidado nuestros corazones. Gracias, Dios. No hay palabras para agradecer por esto, Señor. Gracias por el pacto eterno en Jesucristo, en su sangre. Un pacto también, un pacto de redención entre el Padre y el Hijo y un pacto del cual hemos beneficiado por su obra y por tu gracia. Gracias. Y te pido, Señor, que tú obres en el corazón de los hermanos, hermanas y también de los que no te conocen, que han escuchado o escucharán. Quién sabe cuándo, quizá en años verán este video, dentro de años, Señor, que tú puedas llamarlo al arrepentimiento. Al arrepentimiento, hermanos, a volver tu corazón a ti y arrepentimiento a los que no te conocen, Señor, para que puedan creer en la obra de Jesucristo y ser salvados, Señor. Imputada justicia hacia ellos, Señor. Te pido, Padre, por todas las peticiones que siempre nos hacen nuestros hermanos y hermanas, por familiares que no te conocen, que lleguen al arrepentimiento, por hermanos que necesitan trabajo, que estés supliendo, sanando a los que están enfermos, confortando a los que están desfallecidos, curando, Señor, a los que están enfermos y supliendo toda necesidad espiritual, Señor, como tú puedes hacerlo y como lo has hecho en Jesucristo, Padre, que pueda ser colmada en nuestras vidas del poder de tu Espíritu Santo, Señor.
Que tú bendigas a todos los que han seguido este programa, los seguirán, a sus familias, Señor. Y gracias por esta oportunidad y el privilegio de poder compartir las verdades eternas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Te pido también por Colombia. Mi hermana Vitelma me pedía por las protestas. Sí, Colombia, todo lo que está sucediendo allí. Los hermanos y hermanas allí, que tú puedas dirigir eso para tu gloria, como lo haces, Señor. Sabemos que lo harás. Amén. También en Bolivia, en Chile, en todo lo que está sucediendo en los países sudamericanos y en todo el mundo, en todas las naciones, Señor. Que tú sigas extendiendo tu reino y que podamos ser parte de ello. A ti la gloria. En nombre de Jesucristo oramos, nuestro Salvador. Amén. Amén, bendito Dios. ¿Y con qué terminamos? Isaías 40. Alianza eterna, versículo 7 del 17. Ok, para entonces, 7 personas. Para 7 personas. Hermano, todos son 7, mira. Génesis 17. No, bueno, ¿Dónde está es yendo? un verso. ¿quiere? Ok. Un verso y después voy para acá. Sí, Lee el verso, a ver. dice así. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, como alianza eterna. Amén. Lucas 1:55. ¿Qué dice? Y después tengo Isaías 40. Dice así, Lucas 1:55. Lucas 1:55 y abrid vuestras Biblias en Isaías capítulo 40. Dice así, Lucas 1:55. Con Abraham y su descendencia para siempre, conforme habló a nuestros padres. Y Miriam permaneció con ella como 3 meses y regresó a su casa. Amén. Es todo un cántico que hablamos, que vemos que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y empezó a cantar y a hablar el Evangelio. Isaías 40. Y hoy vimos que Abraham ya había casi desesperado, pero el Señor en su desesperanza se le apareció y le dio una nueva esperanza, renovó su pacto y sobre todo le dijo que en un año la promesa iba a ser cumplida. ¿Y qué dice en Isaías 40? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios, hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que su dura milicia ha terminado, Que su pecado es perdonado. pues de mano de Yahvé ha recibido el doble por sus pecados. Vos que clama en el desierto, Preparad en el desierto el camino Jehová. a Yahvé, Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, que los valles se levanten, y se baje todo monte y collado, que lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. y se manifestará la gloria de Yahvé. Y esto se manifestó en Jesucristo. Amén. Y toda carne juntamente la verá. Ah, y más arriba era Juan el Bautista. Sí, que habla, dice esto. Porque la boca de Jehová ha hablado. Una Voz que voz decía, proclama. da voces, proclama. ¿Qué proclamaré? ¿Qué tengo que decir a voces? Y toda su gloria, Que toda carne es hierba, y toda su gloria. como flor del campo. La Seca. hierba se seca. Marchítase la Y esto flor. lo usa también Pedro, ¿no? Sí, En su libro. Porque el viento de Jehová sopló sobre ella. en verdad el pueblo es hierba. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba. Marchítese la flor. Pero la palabra del Dios nuestro permanece. Para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Alza fuerte tu voz, No nosotros. oh Jerusalén. Levántala, no temas. Álzala, no temas, anunciadora de buenas nuevas. Di a las ciudades de Judá. Ve, Aquí está vuestro y el Dios Dios. vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Recogerá a los corderitos en sus brazos, los llevará en su regazo y sustentará a las recién paridas. Amén. Podríamos seguir. ¿Quién midió a puñados el mar? ¿O quién mensuró a palmos los cielos o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién ha precisado el espíritu de Yahvé y como consejero suyo le ha enseñado? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí, las naciones le son gotas en un cubo, valen lo que el polvillo de la balanza. Las islas le pesan lo que un grano de polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Con quién compararéis a él? ¿O qué imagen le compondréis?
La estatua que funde el escultor, y el orfebre recubre de oro, y el platero le suelda cadenillas El de pobre plata. escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿Ni habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación del mundo? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Apenas plantados, apenas sembrados, apenas arraigados en la tierra, sopla sobre ellos y se agostan. El vendaval los arrebata como paja. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Alzad vuestros ojos y a lo alto y mirad. ¿Quién creó aquello? Él saca y cuenta su ejército. Y a cada uno llama por su nombre. Ninguna faltará. Y por la grandeza de su fuerza y fortaleza de su poder, ninguno deja de presentarse. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Quizás lo que pensaba Abraham de algún modo cuando reía en su corazón. ¡Wow! ¿Acaso no lo sabes ni lo has oído? Que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece Él fortalece al cansado. ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en Yahvé, Abraham con 99 años, pero los que esperan en Yahvé Tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo, como las águilas. corren y no se fatigan, andan y no se cansan. He aquí el Dios del pacto y los beneficios a los que están en su pacto por los siglos de los siglos. Amén. Buena semana, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bendito seas Él da Jesús. fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Amén.